Hola a todos, bienvenidos a este webinar en el que abordaremos un tema importantísimo y de mucha relevancia actual para los que vivimos en esta ciudad: la problemática del agua en la Ciudad de México. Sin duda es un tema que nos preocupa y nos compete a todos, ya que es impostergable comenzar a tomar medidas para el cuidado de este recurso tan vital. Así que si les sirve la información que obtendrán el día de hoy, por favor, hagan favor de compartirla. Agradecemos su presencia y su interés en este tema y con gusto les presento a nuestro ponente. Él es Jorge Fuentes, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge ha sido reportero y colaborador en La Jornada, El Universal, El Independiente, El Sol de México, Excelsior, El Semanario y también colaborador en las revistas Forbes México, Expansión, El Contribuyente, entre otras. Jorge fue director de comunicación social de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la Alcaldía Iztacalco y de la Comisión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa, hoy Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Actualmente es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua AC y coordinador de comunicación de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec, un organismo que trabaja desde hace 19 años en la recaudación de fondos que se invierten en diferentes proyectos de mejoramiento y conservación del bosque de Chapultepec. Si quieres ser parte de nuestra causa, puedes entrar a nuestro sitio web chapultepec.org.mx y entrar a la sección de donar. Recuerda que todo donativo se refleja en el bienestar de este maravilloso espacio público. Y bueno, sin más preámbulo, y en nombre de nuestra directora Lilia Jago y de todo el equipo de Probosque, damos inicio a esta charla esperando que la disfruten. Muchas gracias, Víctor, por la presentación, la introducción. Un agradecimiento muy especial al Fideicomiso Probosque de Chapultepec por la invitación y sobre todo por la preocupación de poner este tema tan importante en la agenda. Es un tema de dimensiones mayúsculas en la que todos debemos de involucrarnos de muchísimas maneras, dada la complejidad y la situación que se tiene no solo en la Ciudad de México, en el país, en el mundo, sobre la disponibilidad del agua. Y además, qué gusto que sea a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec esta invitación, porque justamente el bosque de Chapultepec es un pulmón, un área de valor ambiental muy importante para la ciudad, una zona de recarga muy importante, particularmente en la tercera sección del bosque, donde tenemos todo un sistema de riachuelos en las barrancas que permiten la recarga del acuífero, y de ahí la importancia de esta labor que hace el Fideicomiso por la conservación de nuestro bosque, el bosque de la ciudad. Y bueno, me voy a permitir compartir una presentación con ustedes donde quisiera abordar el tema de la situación del agua en diferentes escalas para terminar hablando de cómo, como ciudadanos, desde distintos ámbitos, podemos ayudar en esta situación. Primero, ponernos un poco en contexto de cuánta agua hay en la Tierra. Hemos escuchado muchísimo acerca de que el 70% del planeta es agua y realmente es agua, pero la noticia no muy agradable es que no toda esta agua está disponible para consumo humano. Se estima que solo el 3.5% del agua es dulce y es susceptible de ser usada para consumo humano. De ahí que hay muchísimos esfuerzos internacionales para atender las distintas dinámicas que se nos están presentando y que nos ponen en una situación de alerta. Particularmente me refiero a el tema del cambio climático, que es un gran desafío que el planeta entero está viviendo, dado que toda esta transformación climática afectará tanto la disponibilidad como la calidad y la cantidad del agua que requerimos para atender las necesidades humanas. Y estos cambios que se están dando, estos cambios hidrológicos inducidos por el cambio climático, están dificultando la gestión para obtener estos recursos, y actualmente están bajo mucha presión. Tenemos recientemente, seguramente lo escucharon, la semana pasada se realizó la Cumbre Mundial sobre el Agua
en Nueva York en el marco del Día Mundial del Agua, y ahí se señaló con mucha contundencia todos estos retos que estamos enfrentando como humanidad, como nunca, en cuanto a la disponibilidad de satisfacer el derecho humano al agua y el saneamiento para miles de millones de personas en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, justamente en su informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos, refiere que 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una fuente de agua potable segura, 3.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento seguro, y se prevé que esta situación se agravará de aquí al 2050, afectando a un tercio a la cuarta parte de la población mundial. Si ustedes ven en este mapa, todos estos puntitos rojos hacen referencia a todos los países que se encuentran en una situación de estrés hídrico, que es decir, que no tienen garantizada el agua para sus comunidades de manera segura. Y México, bueno, lo estoy señalando, espero que lo puedan ver, pues se encuentra prácticamente rojo. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué México está en esta situación permanente de estrés hídrico. Estos desafíos del agua en el mundo, no voy a leer todos estos, ojalá los puedan ustedes ir viendo, pero significa un reto muy importante porque 1 de cada 4 personas en todo el mundo carece de agua potable. Ahorita, mientras estamos teniendo esta charla, hay personas que no tienen garantizado un acceso a una fuente de agua segura. Y esto cada vez se está complicando porque estamos concentrando a las poblaciones en zonas urbanas que no tienen garantizados los servicios necesarios para llevar esta agua a las poblaciones. Una de cada 3 personas en todo el mundo carece de instalaciones básicas para lavarse las manos. Y esto fue una constante muy grave cuando estuvimos en el peor pico de la pandemia por COVID, porque el agua se volvió el centro de nuestra salud. El agua significaba que pudiéramos acceder para lavarnos las manos, que fue la principal recomendación que lanzaron las autoridades, y millones de personas en todo el mundo no tenían esta garantía de poder realizar esta acción. Y en el contexto de nuestro país, hay una situación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. A veces nos planteamos que en México hay mucha agua, somos un país abundante en mares, somos un país que si lo fraccionamos por la mitad de su territorio del centro hacia el sur-sureste, tenemos agua en abundancia, pero la realidad es que 2/3 partes de nuestro país está dentro de las franjas de los grandes desiertos. Somos un país considerado como árido o semiárido, prácticamente del centro del territorio hacia el norte. Tenemos pocas precipitaciones, pero tenemos una situación muy compleja porque la poca disponibilidad de agua en esta región se da en donde se asienta el 77% de la población del país y donde se genera el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, del centro hacia el norte generamos el 83% del Producto Interno Bruto. Y del centro hacia el sur y el sureste es donde tenemos la mayor disponibilidad de agua, el 67% del agua renovable, donde se asienta el 23% de la población, pero donde menos generamos Producto Interno Bruto. Entonces, esto también significa un reto de planeación para el país entero, dado que ahorita en los estados del norte es donde estamos enfrentando los peores escenarios de sequía. Ustedes recordarán o escucharon el año pasado en Monterrey y prácticamente en el estado de Nuevo León, se vivió lo que muchos titularon el día cero. A mí no me gusta referirme tanto como al día cero, sino a un día, el año que representó el mayor reto para el estado de Nuevo León. Pero así como Nuevo León, varios estados del norte, como Chihuahua, que tiene graves problemas, Baja California, van a enfrentar escenarios de sequía muy complicados. Es muy importante entender un poco esta cuestión de la sequía, porque la sequía es uno de los desastres que mayor impacto tiene en las actividades humanas, actividades económicas, pero también en la posibilidad de que las autoridades, a través de los servicios de agua potable y saneamiento, nos doten de este recurso.
Entonces, varios estados, ya había comentado, Nuevo León, Baja California, también Tamaulipas enfrenta escenarios complejos, pero este año, que es el cuarto año de sequía que estamos viviendo, estamos en medio de una sequía prolongada. Este es el cuarto año que tenemos sequía. Hay estados que van a empezar a enfrentar situaciones muy complejas, como el estado de Hidalgo, que es un estado que ahorita tiene problemas de desertificación, pero también está entrando en la categoría algunos de sus municipios de sequía severa o extrema, o el caso de la Ciudad de México, que es el que más adelante vamos a abordar, donde ya tenemos todo un llamado de las autoridades para este asunto de corresponsabilidad en cuanto a nuestra manera de usar el agua. México como país tiene además, aparte de estar en el centro de esta franja de desiertos, de tener un país dividido en cuanto a la disponibilidad de agua, tenemos una situación también muy compleja. El 79% de la población se concentra en 74 áreas metropolitanas, y esto implica una alta demanda de agua y de servicios que no se pueden satisfacer o no tienen una atención adecuada para muchísimas poblaciones. Y otro reto es que el 21% de la población, 21% es población rural que se encuentra dispersa en localidades donde es difícil llevar infraestructura y desarrollar esta infraestructura para atender estos requerimientos de agua y saneamiento, porque sería muy costoso, implica altos costos para el desarrollo de esta infraestructura. Entonces, en estos dos escenarios, el país trata de atender estas necesidades de agua de las poblaciones. Y esto también es un reto muy importante porque actualmente en el país 10 millones de mexicanos, de mexicanas, no cuentan garantizado con los servicios de agua, no tienen acceso a agua potable. El INEGI estima que por falta del agua, 1 de cada 3 personas debe acarrearla a sus hogares. Y lamentablemente son mujeres y niños los que realizan esta tarea. No solo en el país entero, tenemos muchos casos aquí en la Ciudad de México. Un caso que yo recuerdo justamente de un proyecto que realizó la Secretaría del Medio Ambiente de Mujeres por el Clima. Había uno de estos proyectos, hacía referencia que las mujeres de una colonia de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa no trabajaban y no iban a la escuela los días martes porque era el único día que recibían agua y paraban sus actividades para dedicar ese día exclusivamente al llenado de sus contenedores, a sus labores que tenían que hacer, pero eran las mujeres, los niños y las niñas quienes realizaban estas tareas. Entonces ahí tenemos un problema también. El agua es un asunto de desigualdad, pero también un asunto de equidad. Y dentro de toda esta complejidad y todos los desafíos que tiene el país, pues tenemos la mala fortuna de que nuestros acuíferos, que 653 acuíferos en total que hay el país, 157 ya presentan una situación de sobreexplotación. La sobreexplotación es que simplemente sacamos más agua de la que permitimos que se recargue. Entonces estamos ocupando más agua de manera natural podríamos tener disponible. Entonces, en todo este contexto de desafíos, nos enfrentamos a la situación del cambio climático. El cambio climático tiene una afectación muy importante en varios aspectos de nuestra vida y va a ser un tema recurrente y un tema que vamos a escuchar con más insistencia porque hace 20 años, 30 años, cuando los científicos empezaban a hablar de cambio climático, lo veíamos lejano porque decían al 2030 el mundo entero va a enfrentar un grave reto de sequía. En 2050, bueno, pues ya estamos, o sea, ya estamos en ese tránsito hacia los efectos de cambio climático. Y aquí estoy poniendo unos datos muy importantes de cómo este año el país empezó con un grado de sequía del 56% del territorio y apenas estamos empezando el periodo de sequía, de estiaje, y hoy lo estamos viendo en el sistema Cutzamala. Más adelante lo voy a abordar con detalle, pero toda esta zona que enfrenta una fuerte sequía
ha implicado que las presas, las tres principales presas de las que se abastece la Ciudad de México, parte del agua de la que abastece la Ciudad de México, se encuentre por debajo de su capacidad histórica. El histórico de las presas es más o menos de un 70%, y ahorita se encuentran ya en el último reporte que dieron a conocer las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, se encuentran por debajo del 50% en un 46.7%. Y este cambio climático evidentemente afectará situaciones del clima. Aquí está el caso para el 2050, se estima que será entre 2 y 4 grados más cálido para el país, y se predice una reducción en la cantidad de lluvias entre 10 y 28%. Aquí me voy a tener un poco en un dato que acaban de dar a conocer las autoridades también, que este año hemos recibido 25% menos lluvias en comparación con el mismo mes del año anterior. Y bueno, el tema o la importancia de tener en el radar todo lo relacionado con el cambio climático es que los principales efectos climáticos se manifiestan a través del agua, a través de inundaciones, a través de sequías y estos fenómenos hidrometeorológicos de gran impacto. En México, en promedio, se tienen cinco ciclones tropicales al año y en muchas ocasiones con unas afectaciones a la infraestructura, al patrimonio de las personas y sobre todo a las dinámicas de tránsito, de comercio. Y bueno, son 17 estados los que concentran el mayor impacto y propensión de inundaciones. Aquí viene un dato que se dio a conocer en la Conferencia de Naciones Unidas. El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, sus impactos se manifiestan a través del agua, y de ahí la importancia de tener en el radar estas agendas. Y ahora sí, ya entrando a detalle en el tema que hoy nos convoca sobre la problemática del agua de la Ciudad de México, quiero dar un poquito el contexto de en dónde nos ubicamos, ¿no? La cuenca del Valle de México es una cuenca originalmente cerrada, sin entradas y salidas naturales, y bueno, esta se abrió artificialmente para dar salida a las históricas inundaciones que ha vivido la Ciudad de México. Esta gran cuenca del Valle de México la integran las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 62 municipios del Estado de México, 39 de Hidalgo y 4 de Tlaxcala, y más o menos abarca una población de 23.5 millones de personas que se abastecen de 13 acuíferos, 19 ríos, 18 presas y una serie de infraestructura con la que nos dan los servicios de agua y saneamiento a quienes habitamos en esta cuenca del Valle de México. Y también me parece importante como contexto para entender en dónde estamos situados como ciudad. Nuestro principal acuífero se conoce como el acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que pertenece a una región hidrológica que es la que presenta el mayor estrés hídrico del país. Es de donde sacamos mucho más agua de la que permitimos que se recargue, y es la región hidrológica del Pánuco dentro de la cuenca del Valle de México. Y este acuífero se integra por 7 acuíferos: Chalco-Amecameca, Tecocomulco, Texcoco, zona metropolitana de la Ciudad de México, Cuautitlán, Pachuca, Soltepec y Apan. Y aquí en este mapa, bueno, podemos ubicar todos los municipios que se abastecen de este acuífero y que debemos tener en el radar, porque muchas veces pensamos que la lógica de la ciudad es que nos movemos en nuestra zona metropolitana, pero realmente todo va impactando alrededor a otros estados que conforman la cuenca del Valle de México. Y seguramente muchos se preguntarán, bueno, pero tenemos este acuífero que abarca una cuenca que abarca distintos estados, un acuífero que abarca distintos municipios, pero ¿de dónde viene realmente el agua que consumimos en la Ciudad de México? Y números redondos, porque en verdad cuando uno empieza a ver las cifras y las investigaciones, podemos encontrar que
que hay quien estima que el 50% del agua viene del acuífero propio, pero que si es el 53, si es el 54. Entonces yo estoy dando a conocer el dato del sistema de aguas de la Ciudad de México, que estima que el 54% del agua que usamos corresponde a nuestro propio acuífero, que es el acuífero que se recarga en el suelo de conservación, que más adelante voy a hablar de lo valiosísimo que es para la viabilidad de la ciudad del suelo de conservación. Otro 3% viene de nuestros manantiales, y la otra de las fuentes más importantes o de la que tiene mayores impactos actualmente son las fuentes externas, que es esta agua que viene del sistema conocido como sistema Lerma-Cutzamala. Que si ustedes ven la imagen que está a la derecha donde dice fuentes externas, podemos visualizar que el agua que nos llega a través de este sistema nos viene desde el estado de Michoacán. Ahí empieza todo este proceso a través de 6 presas para llevar el agua hasta la Ciudad de México. Y hoy nos encontramos en una situación compleja en esta cuenca del del Cutzamala particularmente, porque enfrenta una de las sequías más importantes de los últimos años. Y estas dos figuras, de dónde viene el agua y a dónde va el agua de la Ciudad de México, me parecieron importantes ponerlas juntas, porque aquí podemos visualizar que el agua nos viene desde Michoacán, o el agua de estas fuentes externas nos viene desde Michoacán. Pero también hay otra situación, todo un complejo sistema de desalojo del agua de la Ciudad de México. Nosotros recibimos el agua de Michoacán, pasa por el Estado de México, nos llega, la usamos, la mandamos a Hidalgo, la mandamos a la planta de Totonilco, y la que no se usa, la mandamos directito hasta el Golfo de México, particularmente agua que no tiene un buen tratamiento. Es decir, la traemos de un estado, la usamos, la mandamos a otro estado, y de ahí la restante se desemboca hasta el Golfo de México. Entonces esto nos habla también de una manera en la que se ha dado esta dinámica para la Ciudad de México, que implica altos costos también. En la gráfica anterior no comenté 2 datos muy importantes, pero el sistema Cutzamala tiene 127 kilómetros. El agua que viene por el sistema Lerma-Cutzamala viaja 127 kilómetros desde Michoacán hasta la Ciudad de México a través de las presas que les mencioné, que vienen aquí en la figura. Hay que bombearla 1100 metros, lo que significa el gasto energético para bombear el agua implica más o menos el consumo total del agua que utiliza la ciudad de Puebla. Ese gasto de energía hacemos para trasladar el agua desde esta región a la Ciudad de México. Y cosa similar es todo este entramado para desalojar el agua a través de una serie de infraestructura que, no es bastante costosa, que en muchos aspectos ya no es funcional o que requiere de mantenimientos mayores para hacer todo este viaje que van a través del río Moctezuma, del río Tula, con todos sus afluentes del Pánuco, para recorrer casi 300 kilómetros y desecharse en el Golfo de México. Estas son situaciones que cuando uno las expone o las platica a personas de otras ciudades, pues se quedan sorprendidos, no solo por la infraestructura que tenemos, sino en estas dinámicas en las que se hace el tema de dónde nos llega y a dónde mandamos el agua después de que la usamos. Y todo esto ha planteado pues retos muy importantes para la Ciudad de México. En estos mapas que pongo en el lado izquierdo, son 2 reflejos del proceso histórico de urbanización y de secación de los lagos. Como ustedes saben, nuestra ciudad tuvo origen en una zona de grandes lagos, y esta imagen hace reflejo a cómo estaba la ciudad en el año 1500 y cómo hoy somos una masa gris que enfrenta los retos principalmente
de que extraemos más del doble del agua de la que permitimos de que se recargue de manera natural a través de estos acuíferos importantísimos de la ciudad. Actualmente ya tenemos una complicación para tener nuevas fuentes de abastecimiento y cada vez se tiene que hacer pozos a mayor profundidad. Hay pozos, algunos pozos que son a 1,200 metros, lo cual implica no solo el gasto para llegar a esos niveles, sino que estamos sacando aguas que se consideran fósiles, aguas que requieren además un proceso de tratamiento eh, más complejo para hacerla potable. Toda esta cuestión de sacar más agua de la que permitimos que se recargue lleva a una disminución de los niveles del acuífero de 1 metro por año y a hundimientos que son muy visibles en muchas partes de la ciudad, en Xochimilco, en el centro histórico, donde hay algunos péndulos en algunas construcciones, donde se puede ver estos hundimientos del subsuelo de hasta 30 centímetros por año. Y una realidad es que tenemos una gran incertidumbre respecto a la disponibilidad futura de agua para la ciudad. En números de problemática, así como los que planteé para el caso de México y a nivel mundial, pues aquí también en la Ciudad de México tenemos el reto muy complejo de que 26% de la población no recibe cantidad de agua suficiente, 15% no cuenta con servicios de suministro diario de agua y 1,8 millones de personas se surten por tandeo. Hay una organización muy importante que se llama Oxfam que hizo un estimado recientemente durante la pandemia en el que estimaban que 38,000 viviendas y 148,000 personas no contaban con agua entubada en ese año que hicieron el estudio y que se surtían con agua por tandeo. Y la realidad es que muchas colonias en la Ciudad de México están enfrentando esta situación del tandeo. Recientemente platiqué con una colaboradora que me comentaba su dinámica en la colonia en la que vive ella, solo reciben agua 2 horas por la noche. Y en esas 2 horas, 3 horas, la familia se tiene que mover en la dinámica de que en ese periodo realizan labores de limpieza, se bañan, cocinan, porque saben que las siguientes horas no van a contar con el recurso y esa es una realidad que en estimaciones tímidas habla de un 1,8 millones de personas, pero ahorita y con la emergencia que dio a conocer la jefa de gobierno, pues esta situación se va a agravar en colonias que antes no tenían esta situación, según hemos podido monitorear desde la Organización de Agua Capital. Dentro de estas problemáticas que hay en la Ciudad de México, hay dos temas que quiero destacar y que están relacionados con el cambio climático y que es el tema de las lluvias y las sequías respecto a esta relación que mantienen con el cambio climático. Aquí me parece importante 3 datos. De 2010 a 2018 se han registrado más de 30,000 encharcamientos en la ciudad, muchos de ellos considerados como inundaciones y hay 130 puntos que se monitorean, pero de esos 130 puntos, 65 son críticos, ya que sus inundaciones afectan la infraestructura pública y el patrimonio de las personas. Esto, en este periodo que se hizo este análisis, ha afectado a cerca de 50,000 habitantes de la Ciudad de México y sus impactos económicos equivalen a 32,4 millones de dólares. Y en el caso de las sequías, lo que como más se ha evidenciado es a través de los incendios registrados lamentablemente en el suelo de conservación, afectando casi 18 hectáreas. Y esto, bueno, va a implicar escenarios donde tenemos un mayor incremento de los meses cálidos, incremento de la temperatura, que se estiman que van a pasar del 1,5 a 2,25 grados centígrados. Es lo que se va a incrementar con fuertes impactos en cuanto al volumen de agua disponible para la infiltración en los acuíferos.
Y aquí está un tema muy importante que he mencionado yo ya 2 veces, que es el tema del valiosísimo suelo de conservación. Este suelo de conservación, que son todas estas franjas verdes, ocupan prácticamente el 60% del territorio y se ubica en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Muchas veces dimensionamos solo la parte urbana de la ciudad, cuando en realidad más de la mitad del territorio es este valiosísimo suelo de conservación que tiene presta servicios ambientales muy importantes para la ciudad, y uno de los principales es que es la principal fuente de recarga, de infiltración y recarga de nuestro acuífero, que como lo mencioné anteriormente, es prácticamente la mitad del agua que consumimos viene de nuestro propio acuífero. De ahí el valor de la conservación de este suelo, que las autoridades pues tienen mucho empeño con acciones para la conservación, pero la realidad es que tenemos pérdidas muy importantes del territorio. Más o menos hay una estimación de que se pierden entre 150 y 200 hectáreas de bosques y zonas agrícolas del suelo de conservación, lo que pone en riesgo la infiltración y la recarga del acuífero, pero realmente pone en riesgo muchísimos servicios ambientales que prestan para la ciudad. Por ejemplo, muchas veces no tomamos en cuenta que este suelo es nuestra barrera contra el viento. Es una labor muy importante que nos presta el suelo de conservación. Sin este suelo, bueno, recibiríamos las ráfagas de viento con mayor intensidad. Por mencionar una de las bondades, además de que es un lugar donde contamos con especies únicas, endémicas de la zona, donde tenemos hábitats muy importantes no solo para la ciudad, para el país y para el mundo entero. Entonces, este suelo es nuestro tesoro. En realidad es que todos tendríamos que ver de la mano de la autoridad cómo logramos conservar este territorio que todos los años se ve amenazado por el crecimiento de la mancha urbana, por asentamientos irregulares que invaden estas zonas, y que aquí les quiero compartir este dato muy importante. Por cada hectárea que se urbaniza, se puede reducir en promedio hasta 2.5 millones de litros de agua al año. Entonces, de ahí la gravedad de que no tomemos con mayor, ¿cómo lo diría?, audacia, con énfasis, la protección de este valiosísimo territorio. Y ahora sí, bueno, ¿qué escenario estamos enfrentando actualmente con el llamado reciente que hizo la jefa de gobierno? Un llamado la verdad es que es muy bueno que la autoridad esté tomando como ejemplo lo que pasó en Nuevo León el año pasado, pero creo que también vamos un poco tarde, porque ya sabíamos que esta situación, desde el año pasado, ya sabíamos que esta situación se iba a presentar. Venimos de 4 años, este es el cuarto año de sequía. Las presas del sistema Cutzamala ya estaban presentando esta disminución. La ciudad desde el 2018 empezó a recibir menos volúmenes de agua desde el sistema Cutzamala, y entonces ya teníamos estos escenarios, sabíamos que íbamos a llegar a estos escenarios donde las presas no iban a tener un almacenamiento adecuado. Esta gráfica es del 21 de marzo, ya dieron a conocer ayer la nueva gráfica. La variación, aquí dice que el almacenamiento actual de las presas es del 47.6%, pero en la de ayer ya disminuyó un punto más y estamos en el 46.7%. Curiosamente se invirtieron los números. Y estas 3 presas que se están monitoreando son muy importantes para la ciudad, porque es prácticamente donde a través del sistema Cutzamala estamos recibiendo el agua. La presa del Bosque, que cuenta con un 50.3% de almacenamiento. La presa Villa Victoria, que está en 36.7, está prácticamente a la mitad de su almacenamiento histórico. Y Valle de Bravo, que tiene un almacenamiento igual, poquito arriba del 50%. De ahí esta alerta que lanzaron las autoridades para llamar a la corresponsabilidad de todos los usuarios del agua.
hizo un llamado al sector industrial que me parece muy importante, nada más que aquí hay que tener la acotación que aún y cuando todo el sector industrial cediera todos los derechos de sus concesiones de agua, ni siquiera con eso podríamos atenuar esta crisis que vamos a vivir en estos 4 meses que se anunciaron. Son 3, 4 meses donde la ciudad va a recibir 24% menos agua de la que le corresponde esto va a afectar principalmente bueno, prácticamente todas las alcaldías. Las que no van a afectarse por esta situación son Milpa, Tláhuac, Xochimilco y Gustavo Amadero, pero las otras alcaldías pues ya están enfrentando escenarios. Hoy justamente tuve una plática con un vecino de Azcapotzalco y me decía que lleva ya 2 semanas sin agua, realmente sin presión de agua. Entonces esto pues va a ir escalando un poco más porque apenas estamos empezando el estiaje. Yo más o menos las estimaciones son abril, mayo, cuando tenemos el periodo un poco más alto del estiaje. Y de ahí, en todo este contexto técnico, en muchos casos, en este contexto de los retos que significa traer agua para la ciudad, desalojar el agua de la ciudad y de dónde la obtenemos, pues viene la parte de yo qué puedo hacer, yo como ciudadano, qué puedo hacer en mi día a día. Aquí es un asunto que involucra al gobierno, que involucra al sector empresarial, que involucra a los ciudadanos sin lugar a dudas, donde tenemos pues la posibilidad de contribuir haciendo un uso responsable del agua. Esta tabla de consumos es una fuente oficial que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se queda corto al poner que alcaldías como Miguel Hidalgo o Coaquimalpa tienen un consumo promedio de 180, más de 180 litros. La realidad es que se ha monitoreado que hay alcaldías, particularmente Coajimalpa, Miguel Hidalgo, donde se tiene un consumo de hasta 350 litros por persona por día, cuando un estimado o el promedio de consumo de agua para los habitantes de la ciudad es de 200 litros de agua por día. Es decir, no hacemos esta parte de cómo colaboramos con nuestras decisiones, con nuestras acciones a hacer un mejor uso del agua. Porque aquí no es un asunto de que hoy se escucha mucho en la narrativa de señalar culpables. Aquí no es un asunto, o de señalar más que culpables, villanos. O sea, no es un asunto de que el sector industrial se está acabando todo el agua del país y de la ciudad. La realidad es que no. En los usuarios o en los usos del agua, el sector que más consume agua en el país es el sector agrícola, el sector primario, con un 76%. O sea, el 76% de la totalidad del agua que se consume en el país se consume en este sector. El 15% es justamente para el abastecimiento público, es decir, el agua que nos llega a nuestras casas, y solo el 5% corresponde al sector industrial. Y creo que parte de lo que podemos hacer en estos momentos pues, de crisis, de emergencia o como queramos llamar esta situación de la sequía, es también informarnos para que en esta posibilidad que tenemos de informarnos, de acceder a fuentes de información confiables, también tengamos este conocimiento para nuestra toma de decisiones, pero también para orientar bien pues, nuestros juicios o las decisiones que queramos tomar. Y entonces aquí es donde quiero entrar a una parte pues sí de consejos, pero un poco como dimensionar la manera en la que nosotros nos estamos relacionando con el agua. Hay muchas organizaciones en el país y en la ciudad particularmente que hemos trabajado con distintas campañas, con actores, con figuras públicas para tratar de hacer conciencia sobre el uso del agua. Pero hay
para mí, que llevo ya muchos años coordinando campañas de comunicación y particularmente en los últimos años coordinando campañas enfocadas al uso responsable o a un mejor uso o a una mejor relación con el agua, eh, hay cierta frustración que uno carga cuando ves que muchos hábitos no logramos cambiar, no logramos penetrar en esta posibilidad de que cambiemos un hábito, cambiemos una acción de cómo nos relacionamos con el agua. Y yo creo que esto tiene que ver en la manera en la que cada uno mantenemos una relación con el agua. No es lo mismo una persona que tiene garantizado el agua 24 horas al día, los 7 días de la semana. Su relación con el agua es completamente distinta con una persona que recibe el agua por tandeo solo 3 horas por la noche, o una persona que la recibe un día a la semana, o quien no recibe agua y se tiene que abastecer a través de pipas, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que influye con la manera en la que nos relacionamos con el agua tiene que ver con la disponibilidad que tenemos con el recurso. Y muchas veces eso es lo que podría hacer que, aunque recibamos el mensaje de hay que cuidar el agua, hay que ahorrar el agua, hay algo entre esto, es decir, lo que conocemos, con esto, la acción de cerrar la llave. Y sin duda está ligado con esta parte, pero también está ligado con un tema que es muy polémico y que tiene que ver con el valor que le damos al agua. No le damos valor al agua porque tenemos un grave problema con el pago de los servicios de agua. Si tuviéramos ahorita abiertos los micrófonos y las cámaras, si pudiéramos hacer una pequeña encuesta de si saben cuánto consumen de agua en su hogar, muy pocos lo sabemos porque no nos detenemos a leer el recibo. O nunca le damos valor a esa cantidad que nos marca el recibo con lo que pagamos. Yo les puedo decir que yo pago más por mis servicios de las aplicaciones para ver Netflix o por mi celular que por los servicios del agua. Entonces, mientras no le demos un valor real a lo que implica tener servicios del agua, tampoco vamos a valorarla en todas sus dimensiones. Más o menos la tarifa promedio que se paga en el país por los servicios del agua ronda los 131 pesos. Esto es una media. No me refiero particularmente a las tarifas del agua de la Ciudad de México. La media es de 131 pesos, cuando la realidad o según los estudios de los especialistas hablan que la tarifa tendría que estar rondando entre los 310 a 350 pesos, una tarifa que permita a los organismos operadores de agua poder brindar los servicios y que sean de calidad, porque aquí tenemos otro problema. Como no pagamos el agua, como las tarifas no están adecuadas, los organismos operadores en el país están prácticamente en quiebra. El 90% de todos los operadores de agua, todos los que hacen que nos llegue a la llave de la cocina, están en quiebra porque no tenemos una cultura del pago del agua. Y no tenemos ese pago de cultura del agua porque tenemos una serie de garantías muy importantes en donde no te permiten que se interrumpan los servicios del agua. Pero no dejemos de pagar el celular porque ese sí nos lo cortan y corremos a pagarlo. O la luz. La luz sí está sujeta a cortes inmediatos si tú si dejas de pagar un recibo, pero no sucede lo mismo con el agua. De ahí a que probablemente o en lo que yo he podido observar es lo que también nos impide darle este valor y esta dimensión a la importancia del pago de los servicios de agua. Ojo, aquí me estoy refiriendo al pago de los servicios del agua. El agua es propiedad de la nación, el agua pues es gratis porque nos cae del cielo, se llega a decir, pero es una cosa muy distinta a el pago por los servicios para potabilizarla, para canalizarla, para desarrollar la infraestructura, para que cuando abramos la llave contamos con el recurso. Entonces, son algunas de las cosas que en mi parecer, nos han impedido poder tener una mejor relación con el agua.
justo hoy, y ya para seguir con los ejemplos, justo hoy en el gimnasio al que voy por las mañanas, me tocó ver a un joven, muy joven, yo creo 20, 25 años, que llegó a las regaderas, abrió el agua caliente y la dejó. Y en lo que él se salió a cambiarse, y entonces le dije, oye, está corriendo el agua, ¿la vas a ocupar? Y su respuesta fue, es que la tengo que dejar salir para que salga caliente. Y yo, esta agua sale caliente al minuto 1. En cuanto le abres, sale, sí, pero así me gusta a mí, que se llene de vaporcito, la regadera de un gimnasio, además. Este, y bueno, pues era un joven 20, 25 años, pues que tiene esta idea y es un ejemplo de cómo quienes nos dedicamos a hablar del agua a través de acciones de comunicación, pues no hemos logrado convencer a generaciones. Dice mi jefe, que él habla como de las personas de su generación que dice que chango viejo no aprende nuevo truco y que todo está en las nuevas generaciones y pues yo quedé un poco frustrado con este joven que tiene esta idea. Pero bueno, aquí les quiero compartir pues esta parte de qué podemos hacer, pues diario podemos tomar decisiones respecto a cómo usamos el agua. En la casa, particularmente en los baños, en la cocina, es donde consumimos hasta el 60% del agua de todo el lugar, pero es además donde más la desperdiciamos. Eh, Aquí hay un ejemplo de que si esperas a que salga el agua caliente de la llave de la regadera, puedes desperdiciar hasta 5 litros de agua por minuto según esta campaña. Y hay acciones, como les decía, que podemos tomar cada uno desde nuestro hogar. El típico y ya muy conocido de poner una cubeta debajo de la regadera, pues déjenme decirles que sí funciona y funciona muchísimo porque con esa agua, que más o menos podrían ser unos 10 litros de agua en lo que nos bañamos, con eso puedes regar jardines, puedes lavar tu perro, de verdad, o puedes lavar tu automóvil, o puedes regar las plantas. Entonces, tenemos que empezar a hacer esta elección de pequeñas acciones que implica cambiar un hábito. Yo tuve una jefa que decía que todos podemos adoptar un hábito, un solo hábito a la semana, y ya cuando te des cuenta vas a tener 10 hábitos. Entonces podemos empezar, uno, con el hábito de poner la cubeta debajo de la regadera. No nos cuesta nada más que poner la cubeta, comprarla y tenerla allí. O empezar a hacer unas cosas muy importantes como es la revisión de las instalaciones sanitarias de los lavabos. A veces creemos que tenemos esta gotita de lavabo y creemos que hay que llamar a un plomero que nos va a cobrar 500, 600 pesos por reparar esa pequeña gotita que dejamos durante meses o años. Ahí, cuando en realidad les juro que hay videos o hay manuales. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene un manual de plomería básica de hazlo tú mismo en tu hogar. Esa gotita solo implica comprar una gomita, tener la llave para moverle, cambiarla y con eso, mira, aquí dice que una llave que gotea puede dejar escapar hasta 30 gotas de agua por minuto, lo que equivale a desperdiciar más de 30 litros de agua potable por día. Entonces, nuevamente, estamos hablando de lecciones y decisiones que tomamos cada uno en nuestro día a día. O le hacemos caso a esa gotita que va a estar ahí cada que bajemos al lavabo, que vayamos al baño o al fregadero, o tomamos acción. Y aquí lo más importante es que nos creamos que estamos en un momento de tomar acciones, porque lo que vemos en el horizonte, ya ni siquiera en el futuro, en el presente, es una situación permanente de escasez y posibilidad de contar con el recurso. Aquí está el ejemplo de que con una sola cubeta que pongas bajo la regadera puedes recolectar hasta 10 litros.
lo que les decía, bañar a tu perro, de verdad de que hicimos el ejemplo, obviamente un perrito de talla pequeña, sí alcanzó para bañarlo bastante bien, para lavar el coche o regar tus plantas. Obviamente esta es agua, la agua en lo que esperas a que se caliente, no el agua jabonosa, obviamente. Eh, y aquí hay otra parte que me parece muy importante de esto que les decía de la toma de decisiones. Muchas de las cosas que hacemos habitualmente tienen un impacto porque para cualquier cosa, para cualquier servicio, para cualquier compra de una camisa, de la comida, de un litro de leche, todo utiliza agua. El agua cruza todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí tenemos la posibilidad de valorar o de decidir qué y cómo consumimos. Ahorita estamos en una moda de ropa completamente desechable, ropa muy accesible, que puedes conseguir una playera en 80 pesos o que puedes comprar un pantalón de mezclilla en 130 pesos, y esto te lleva a que ahora tengas 10 jeans este, que te sirven pues momentáneamente y que son prácticamente desechables por la calidad o por la manera en la que están confeccionadas. Y entonces aquí tenemos que empezar a tomar también decisiones sobre cómo consumimos. Todos los procesos requieren agua. Y toda la producción de alimentos, de ropa, de plásticos, de todo lo que utilicemos lleva agua. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones también sobre cómo consumimos y en la medida de que seamos mejores consumidores, vamos a tener también la posibilidad de tener un impacto positivo en cuanto al consumo de agua. Y ahí unos tips pues, sería valorar las marcas comprometidas justamente con sus procesos productivos. Hay ejemplos muy importantes en cuanto a cómo las marcas han mejorado sus procesos para utilizar muchísimo menos agua. Entonces, pues empezar a valorar todas estas marcas, que no voy a mencionar ninguna, pero es fácil como encontrar tal vez en las redes sociales o en Google información sobre las marcas que tienen un compromiso en cuanto al uso de agua en sus procesos productivos. Y creo que ahí también podemos abonar bastante. Y este es un tema que dejé para el final porque me parece muy importante y tiene que ver justamente con las elecciones y las decisiones que tomamos cada día. La basura, los residuos que tiramos en la calle, son la principal causa de las inundaciones en la Ciudad de México. Son inundaciones que afectan, llegan a afectar nuestro patrimonio y la infraestructura. Y voy a compartir una gráfica de una presentación de la organización Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, con la que también colaboro, eh, porque SACMES detectó 29.887 encharcamientos cuya causa fue el taponamiento de las coladeras. Estos taponamientos se dieron principalmente por botellas de PET, bolsas de plástico, envases de unicel y colillas de cigarro. Más o menos al año se retiran 53,000 toneladas de basura de las plantas de bombeo, de presas de regulación y de barrancas, lo que provoca inundaciones y contaminación de los ecosistemas. Entonces aquí nuevamente es un asunto de elección. Decido llevarme la basura que yo compré, o sea, yo fui a comprarla, yo elegí comprar un unicel, cargarlo hasta encontrar un depósito adecuado o dejarlo ahí en la calle y provocar estas inundaciones que en estos días, curioso que en estos 3 días que hemos tenido lluvias bastante fuertes en la ciudad, se ha inundado. Y estos son los contrastes que tiene justamente la ciudad. Estamos en sequía, tenemos un llamado, una alerta de sequía, pero al mismo tiempo nos estamos inundando. Así es el agua, así son estos retos complejos que se viven en la ciudad y en el país entero. El año pasado que Nuevo León estaba en su llamado día cero, sin agua para sus comunidades, Guadalajara, en el mismo día de la peor sequía, Guadalajara se estaba inundando.
Entonces, estos son ejemplos de lo que sucede con la gestión del agua. Y bueno, aquí termino yo esta intervención. Me gustaría poder contestar algunas preguntas, pues saber qué inquietudes tienen respecto a esta problemática del agua de la Ciudad de México, al escenario que estamos enfrentando actualmente. Y bueno, para mayor información, quiero comentarles que el Consejo Consultivo del Agua acaba de lanzar el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, su nuevo sitio, www.aguas.org.mx. Es un sitio interactivo, donde van a encontrar muchísima información sobre los desafíos que tenemos a nivel nacional. Y otra organización que está haciendo mucho trabajo sobre la Ciudad de México es Agua Capital. Su página es www.aguacapital.org y tienen muchas biografías, infografías relacionadas con el tema del agua en la Ciudad de México, y tienen mucho trabajo muy importante que están haciendo para la conservación del suelo de conservación, que están haciendo en zonas urbanas con proyectos muy interesantes que hoy no expuse, que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que es cómo replicamos algunas funciones que hace la naturaleza para combinar estas infraestructuras de absorción de agua, de infiltración, de recarga. Entonces, les recomiendo mucho visitar también la página de Agua Capital. Y por mi parte, muy atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu participación. Muy interesante conocer el complejo sistema y todo el proceso que hay detrás del suministro de este vital líquido. Gracias también por las recomendaciones y los datos que presentaste, algunos de ellos muy preocupantes. Por ello, invitamos a todos los presentes a emprender acciones inmediatas de ahorro de agua. Recuerden que es un tema que nos compete y nos impacta a todos. Te voy a hacer lectura de un par de preguntas por el tiempo. Me dice aquí un usuario, ¿las aguas residuales generadas no tienen un uso alternativo? Deberían de tenerlo. Déjame decirte que lamentablemente la Ciudad de México, de todas las aguas residuales que produce, solo trata el 12% de la totalidad de las aguas. Y ahí tenemos un valor muy importante. El agua residual tratada en muchos países ya tiene nivel de potable, países y ciudades en Estados Unidos, en Singapur, están ya tratando el agua a niveles de potable. Es un tema también muy polémico, pero sí tienen uso. Y otro uso muy importante es que podemos sustituir, por ejemplo, la industria está haciendo mucho eso, de sustituir el agua potable que utilizan en sus procesos productivos por agua residual tratada. Okay. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para mantener un buen caudal en los acuíferos? Bueno, particularmente hay muchas organizaciones que están haciendo trabajo en el suelo de conservación, están trabajando con comunidades para la conservación, para el cambio de sus cultivos, que es algo muy importante también, que permita tener mejores cultivos que utilicen menos agua. Entonces, ahí les recomiendo mucho visitar la página de Agua Capital, que tiene muchísimo trabajo de recarga para el acuífero. Es www.aguacapital.org. Gracias, Jorge. Y aquí una última por el tiempo. ¿Es sostenible el bombardeo de nubes en la Ciudad de México? Pues mira, es un tema que todos estábamos a la expectativa de ver cómo funciona en la cuenca del Lerma-Cutzamala. Es un tema que hay quienes lo ven más como una acción mediática que algo que te pueda ofrecer realmente resultados. Se ha probado, Nuevo León lo probó, sus resultados fueron mínimos. Y bueno, esperemos que las condiciones de humedad en la cuenca del Cutzamala permitan tener mayores lluvias. Entonces, estamos a la expectativa para saber si funciona o no. Y, Víctor, nada más, hay muchos comentarios en los que la gente pide se les comparta la presentación. Con gusto, si se las pueden poner en el chat, adelante, estaría buenísimo. Claro, y también recuerden que la sesión fue grabada y podrán consultarla en nuestra página web.
Y cualquier otra pregunta que tengan que ya no se pueda ver en esta sesión, les acabo de poner mi correo. Por si gustan canalizarme alguna pregunta, contesto, con gusto la respondo, o también para enviarles la presentación. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y la información presentada. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.